tenido alguna información así que digas, tú, "Achis, o sea, ¿qué onda? Como que esto no, está medio raro, ¿no? ¿Cómo se los...? Sí, fíjate que uno de los mitos más comunes es de que la otra persona es responsable de nuestro placer sexual. Ese es uno de los mitos más comunes. ¿Por qué? Porque si yo conozco mi cuerpo, yo me hago responsable de él. Y yo sé que puedo disfrutar, que no puedo disfrutar, hasta dónde llegar o qué más puedo experimentar. Hola a todos y bienvenidos a Conexión Profunda. Aquí buscamos enriquecer nuestras vidas explorando temas que nos ayudan a crecer y conectar de manera auténtica. Hoy contamos con la presencia de dos invitadas excepcionales que nos guiarán en este viaje de autodescubrimiento así como reflexión. Por un lado, contamos con nuestra terapeuta holística, África, Hola, ¿qué tal? Buena tarde. experta en sanar cuerpo, mente y espíritu desde una perspectiva integral, y nos ayudará a comprender un tema esencial para el bienestar integral, una sexualidad sana. No somos ajenos a que hoy en día todavía este tema pues está cargado así como de mitos, tabúes y sobre todo desinformación, lo que trae consigo el no estar consciente de cómo manejar nuestras emociones, relaciones y sobre todo el autoconocimiento. Por otro lado nos acompaña Cecilia, Hola, y con bonita su semana. perspectiva y experiencia enriquecerá esta conversación, aportando lo que son preguntas y reflexiones que seguramente resonarán con ustedes. Juntas no solo los vamos a informar, sino que también los invitamos a transformar la manera en que viven, reconociendo qué significa realmente lo que es el tener una sexualidad saludable, desde la conexión con nosotros mismos hasta nuestras relaciones interpersonales. Lindo día, chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, ¿qué Hola. tal, bellas? Con frío porque hoy está la temperatura rica en Mexicali. Sí, acá en Sí, acá Monterrey también también. estamos súper, súper, Súper súper frío. fríos, con agua nieve y todo, pero bien calientitos aquí en la casa con el climita. Bueno, con la Por calefacción, calefacción. sí. Y yo con un cafecito también. Bueno, pues para iniciar, la primera duda que tengo, África, acerca de este tema es qué significa realmente el tener una sexualidad sana y por qué es tan importante para nuestro bienestar general. Muy bien, gracias. Mira, primero entendamos lo que es sexualidad, ¿va? Yo creo que muchas veces nos podemos confundir en este término. Y la sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser seres humanos, ¿va? Y está basada en el sexo, que incluye la cuestión de género, la identidad de género, la orientación sexual, también implica el erotismo, la vinculación afectiva, el amor, por supuesto, pues la reproducción también, ¿no? Todo esto, ¿sí? Se experimenta o se expresa a través de la forma que nosotros tenemos pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores y bueno, que nos permiten jugar roles o tener relaciones, ¿no? Todo este es el resultado de nuestra sexualidad. Todo esto implica la sexualidad. Entonces, como les decía, ¿no? La sexualidad, ese es el resultado de la interacción. Y aquí influyen diferentes factores como son el biológico, el psicológico, el socioeconómico, el cultural, la cuestión ética, las cuestiones religiosas o espirituales también tienen que ver con nuestra sexualidad, o sea, cómo definimos o experimentamos o disfrutamos o vivimos nuestra sexualidad. Eh, Muchas veces solamente concebimos la sexualidad como la cuestión de la genitalidad o los genitales o la penetración, ¿no? Ya en un acto sexual. Pero pues esto es más que eso, ¿no? O sea, la sexualidad es más que eso, como les comentaba, cuando nosotros solamente nos englobamos en esta parte de la sexualidad, que es lo que pasa, es donde surgen los juicios o tabúes referente a lo que es una sexualidad plena, satisfecha y sana. Entonces, si no tomamos en cuenta todos los otros factores, podemos, como les decía, solamente encasillarnos en un tema y a partir de ahí, pues ver la sexualidad como algo a lo mejor que no es propio, que no es bueno, que no es sano o que no tiene nada que ver con nuestra propia salud física, mental,
¿sí? Emocional y energética, ¿no? Se influye en todos nuestros cuerpos. Por eso es bien importante que si hablamos de sexualidad sana, primero sepamos qué es sexualidad y que nos podamos observar a nosotros mismos, porque la manera en la que nosotros interpretemos la sexualidad es la manera en la que vamos a vivir. Ok, muy bien. Perfecto, muchas gracias por aclararnos esto, África. Ceci, Sí, yo tengo, bueno, siguiendo con lo que estabas mencionando, dentro de ello mencionaste lo que son los tabúes. Entonces, mi pregunta para darle continuación es, ¿cómo influyen los estigmas o tabúes sociales en nuestra manera de vivir la sexualidad? Pues muchísimas maneras, ¿no? Pueden influir de manera negativa. El simple hecho a veces de hablar de cuerpos desnudos, de los nombres, de nuestros genitales de manera más, digamos, directa, por así decirlo. Eh, Abierta, ¿Mande? más abierta, digo. Así es, por censura, por miedo al que dirán, por el juicio, por los mismos tabúes o prejuicios de otras personas referente al tema de la sexualidad del propio cuerpo. Bueno, hay muchísimas implicaciones, negativas, ¿no? Entre ellos, que muchas veces puedan de pequeños, si no se recibe una información adecuada, pues se puede estar experimentando o viviendo una sexualidad a temprana edad distorsionada, ¿no? Que a lo mejor podamos participar o puedan participar los niños en juegos eróticos y ni siquiera lo sepan, ¿sí? Que es como pasa en muchísimas ocasiones, ¿no? O que nosotros como adultos por miedo o por juicio no experimentemos y no disfrutemos el contacto con el otro. Hay que recordar que la sexualidad marca también la cuestión del acercamiento, ¿sí? Es, es la cuestión de el saber cómo me percibo yo, cómo percibo mi cuerpo, cómo lo amo, cómo lo disfruto, cómo lo cuido y en ese mismo entendimiento, cómo amo, cómo cuido y cómo disfruto el cuerpo de otra persona cuando ya hablamos de una intimidad, ¿no? O de un acto sexual o un encuentro sexual. Entonces, ¿por qué? Porque interfieren muchísimos factores, pero si yo tengo desconocimiento de eso, puedo recibir información de fuentes que no son tan verídicas, por así decirlo, y qué es lo que pasa, que puedo tener distorsionada la información y puedo creer que es sano lo que estoy haciendo. Entonces, desde ahí, el tener juicio sobre nuestro propio cuerpo es un gran tabú que puede llevar a abusos o a prácticas sexuales que no son sanas o beneficiosas. Sí. Sí, yo en lo personal creo que sí es bien importante, ahora sí que por experiencia personal, por lo mismo de que pues uno no sabía a temprana edad lo que es el sexo, lo que es el porno, lo que es, Ujú. espero no nos censuren esto, pero pues sí, o sea, uno, bueno, yo a mis 8 años pues yo empecé a ver todo ese tipo de contenido sin saber qué era ese tipo de contenido, pero como te provoca morbo y ves cosas que, pues, los genitales, ves cosas que dices tú, ah, caray, o sea, ¿qué es esto que estoy viendo, verdad? Y más allá del que te guste, pues te llama mucho la atención y como no sabes qué es, lo sigues viendo. Entonces ya después quieres practicarlo, ya, o sea, sí es bien importante, como mencionas, que, que pues sí, o sea, desde muy temprana edad se les esté indicando a los niños pues lo que es la sexualidad, ¿verdad? Sin tener miedo a las palabras o a los tabúes y no verlo como algo malo, pues es algo súper natural. Sí, claro, y sobre todo, bueno, viendo que cada edad, cada etapa, pues tiene se van abriendo como por así decirlo, candados, ¿no? En los que podemos ir hablando y expresando. Digo, no podemos hablar de sexualidad de la misma manera que hablamos a un niño de 3 años, a un adolescente o a un adulto, ¿no? O sea, digo, hay palabras, hay contextos y hay cierta información que va siendo como dosificada, por así decirlo, ¿no? Pero la base de todo es el cuerpo humano, ¿no? Es el que se conozca, ¿no? Que pueda saber qué partes son, para qué funcionan, cómo funcionan y que hay partes que no necesitan ser tocadas y que no es malo el cuerpo. O sea, el que no hay juicio detrás de un cuerpo independientemente de su forma o de sus genitales. Y porque muchas veces yo en sesión, ya trabajando con
con mujeres u hombres adultos también, y les enseñaron, no sé, que es malo el tocar, el que te toquen. Entonces, cuando les enseñamos de esa manera, con juicio, dentro de un tabú, dentro de una creencia limitante, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces si alguien los toca, ¿qué es lo que pasa? No voy a decir porque eso es malo, entonces yo soy malo. Y me ha tocado en sesión que muchas veces este, personas que han sufrido abusos durante su infancia no lo han hecho por el miedo a que lo vayan a regañar, porque los iban a regañar sus papás. Digo, yo trabajo con adultos, no trabajo con niños, pero cuando les pasó eso, no dijeron, no acusaron, no hablaron, no pidieron información, no pidieron ayuda por el miedo, porque era como era algo malo, entonces ellos también eran malos. Entonces, desde ahí se fijen cómo empieza, porque es tan importante el conocernos y el ver la sexualidad, que digo que implica muchísimas cosas, no nada más lo genital ni lo erótico, se implica más cosas que nos permiten autocuidarnos, ¿sí? Y pedir ayuda cuando pasemos por algo que no es que está violentando nuestra integridad física, sexual, emocional, mental. Sí. Y ya cerrando, vaya, esto que mencionas, pues ahora sí que me puse a pensar en que más allá de enseñar qué está bien o mal, o sea, enseñar lo que es respetar tu cuerpo, ¿verdad? Y el de los demás. O sea, tienes que respetarlo y así pues ya no lo veríamos como algo malo, ¿verdad? Sería más como yo decido quién, yo decido cuándo, yo decido cómo. Digo, eso ya lo han enseñado desde siempre, pero no Ujú. sé, al menos creo, o no sé si ya está un poquito diferente, pero el fomentar el respeto al cuerpo, a nuestro propio cuerpo y al de los demás. Sí, y fíjate ya como repercusiones ya en edad adulta, y hablando de tema más en sentido de hablar de cuerpos desnudos, de sensaciones eróticas, de encuentros sexuales, como les decía, hay un estudio que se hizo que aproximadamente el 75% de las mujeres no disfrutan el acto sexual o el encuentro sexual, por vergüenza de su propio cuerpo. Imagínate, un acto que es un encuentro entre dos mundos, entre emociones compartidas, que debería ser de amor, de gozo, de placer, está siendo con juicio, de juicio, ¿no? En una ocasión tuve una clienta que vino aquí conmigo y decía que ella tenía 5 años de casada y que desde el primer día ella se sintió abusada de su esposo, porque como a ella le daba vergüenza su cuerpo, no lo disfrutaba, entonces, pero pues tenía que complacer a su esposo, pero como ella decía que por sus adentros decía que no, pero por fuera decía que sí, su cuerpo, ¿no? Entonces es una, son luchas internas a veces que tenemos y en cuanto a la sexualidad, lo que es correcto, lo que es correcto, incorrecto, lo bueno y lo malo, que se vuelve un acto de amor o de entrega, de plenitud, de crecimiento personal, se vuelve una situación frustrante, traumática y hasta, digamos, que te quita, pues se va a escuchar muy dramático, vida, ¿no? Pero pues sí, porque no te está permitiendo disfrutar algo tan bello. Sí, sí, yo en lo personal me pasó, pues cuando empecé a mi vida sexual a los 18, mm, llegué a sentirme hasta asquerosa porque decía yo, no, es que esto es malo. Toda mi adolescencia, mi infancia me dijeron que esto era malo, que no debía de permitir esto, pero pues llegó un momento en el que ya hasta yo me sentía culpable y asquerosa, pero yo ya podía hacerlo porque ya era mayor de edad, pero era como que no. Y como hasta los 23 ya como que se me fue quitando poco a poco eso, Sí, pero sí batallé un poco en aceptar mi sexualidad. sí. Eh, Ahora imagínate qué hermoso sería el cambiar el concepto y decir que es algo tan hermoso, tan sagrado, tan bello, que hay que esperar el momento correcto para poderlo compartir, ¿sí? Y en esa plenitud, cuando te sientas pleno, desarrollado, capaz,
ciertas otras cuestiones que se necesitan para estar en la intimidad con otra persona, pues lo puedas disfrutar al 100%, ¿no? Fuera de meterle juicio de que no, que es malo y es, no, es algo tan hermoso que hay que cuidarlo, que hay que cuidar esa parte, ¿no? Esa parte de ti, esa integridad de ti, esa sanidad en ti. Sí, 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 porque de hecho actualmente, o sea, a mis 28 años ya digo yo, oye, pues a lo mejor antes era muy fácil pues estar con cualquier persona, ¿no? Pero ahorita ya hasta por mi propia energía trato de cuidarla y Ujú, decir, ¿sabes qué? O sea, yo voy a estar con una persona que realmente me haga sentir a gusto y que no lo haga simplemente por, pues por necesidad o por cumplir X cosa, o sea, simplemente porque voy a estar totalmente convencida de que lo quiero hacer y aparte pues cuidando pues mi energía, ¿verdad? No, no metiéndome con cualquier persona, por así decirlo, sin agravar ni nada, sino que ujú. pues, a lo mejor no es alguien compatible a mí y yo ya me estoy metiendo con alguien que no, ¿verdad? A eso me refiero más que nada. Este, pero pues sí, como que no lo vemos como algo sagrado o como algo importante, como que hasta a veces hasta lo maltratamos, por así decirlo. Y siguiendo un poco acerca de lo que están hablando tú, África y Ceci, tengo otra duda. ¿Qué pasos crees que pueda seguir una persona que ha vivido pues experiencias negativas en su sexualidad para sanar y reconstruirla de manera saludable? Bueno, lo que sí es, lo primero, pues es poder encontrar ayuda, ¿no? O sea, acudir a algún psicólogo, un terapeuta, un especialista que pueda apoyar y brindar también, y pues ahí darnos cuenta, cómo es que estamos, ¿no? Entre las áreas que yo trabajo cuando estamos en sesión, de hecho, yo les pregunto el área sexual. Se sorprenden y hasta se asustan muchas veces, ay, ¿cómo? O sea, en la primera sesión vamos viendo todo eso, ¿no? Hacemos, yo le llamo escáner, es un escáner de vida, a ver cómo andamos en diferentes áreas, es como una radiografía nos hacemos. Cuando tomo este punto, digo, tan así estamos, por lo menos en esta parte, o las personas que me han tocado, que se asustan cuando, o sea, como, ¿por qué si yo no vengo a eso, no? Pero parte de, o sea, la salud sexual es parte de la salud mental y la salud mental es parte de la salud sexual, o sea, no estamos separados unos de otros, no está separada una de otra, mejor dicho. Entonces, yo no puedo trabajar o sanar algo que yo creo que no está mal, ¿sí? Entonces, primero reconociendo qué es, y dentro de la sexualidad, de hecho, eso es lo que explico, ¿no? O sea, la sexualidad no es nada más cómo me siento cuando tengo penetración o cuando tengo un encuentro ya sexual o erótico, ¿no? Es cómo me siento con mi cuerpo, cómo me siento cuando comparto o veo el cuerpo de otra persona. Si durante mi infancia, mi adolescencia o ahorita en la edad adulta he tenido o tengo, ¿cómo se llama? Encuentros, no consensuados o encuentros traumáticos. Si en este momento tengo algún miedo o algún tabú referente a la sexualidad. Cuando empezamos allá a desmenuzar un poquito esto, podemos darnos cuenta que pues muchas veces es solamente con nuestro propio cuerpo, por todo la idea que nos venden de los cuerpos, el cuerpo perfecto, que ciertas medidas, sobre todo las mujeres tendemos a agarrar más esa línea, ¿no? O no sé, que la potencia, que cómo debería de ser, que si el rendimiento del hombre, que si las fantasías, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que nos cuentan las películas, las novelas, la pornografía. Entonces, desde ahí, ¿no? Ver desde dónde estoy viendo mi sexualidad, porque desde ahí la estoy viviendo. Y desde ahí estoy viviendo mi vida y la estoy manifestando en mi realidad. Entonces, cuando yo ya comprendo esta parte, si yo ya digo, bueno, es un suceso traumático de mi infancia, pues nos vamos y trabajamos niño interior. Cuando digo, bueno, no es ahorita algo de mi cuerpo porque estoy viendo, entonces, bueno, ya trabajamos autoestima, amor propio, vemos si hay alguna dismorfia corporal, o sea, si hay algo que yo me esté yendo hacia otro rumbo y que no tiene nada que ver con mi cuerpo, nada más porque estoy en comparación, porque a lo mejor tengo que trabajar un poquito en mí, a lo mejor en mirarme, dejar de mirar más los otros cuerpos con envidia o celo y mirar más mi cuerpo y agradecer por el que tengo. No lo sé, o sea, el trabajo es bien distinto, depende desde donde estemos. Si tengo juicios y tabúes, si en realidad o mitos, ¿no? O si hay mitos, tengo algún mito ahí bien,
bien anclado y si se aplica para mí, ¿no? Si se aplica para mí, o sea, si en realidad para mí es válido, ¿no? Y desde dónde viene o de quién es, y porque me lo dijo mi mamá, porque lo escuché de la iglesia, porque lo escuché en una novela, porque en la televisión, porque culturalmente es lo que se dice, y a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra realidad, porque hay que recordar que la sexualidad también se construye a partir influye el factor socioeconómico y cultural también. O sea, varía un montón, entonces hay que ir viendo todas esas. Y varía a través de la historia también, no es la misma sexualidad o como vemos la sexualidad ahorita en el 2024 que como se veía en 1950 o en el 1800. ¿Sí? O sea, va cambiando y si mi realidad es distinta, ¿sí? Entonces, todas esas partes es importante poderlas ver, hacer conscientes para poderlas trabajar. Pero el primer paso siempre va a ser acudir con un especialista que me pueda orientar, que pueda comprender, porque a veces vamos y no sabemos a una sesión y no sabemos ni a qué vamos, ¿no? Yo sé que tengo algo, que me da miedo estar o que no me gusta mi cuerpo, ¿sí? Pongamos el más básico, ¿no? No me gusta mi cuerpo, rechazo mi cuerpo y eso no me permite estar con otra persona. Es más, yo tenía una chica que cuando vino a sesión no podía mirarse al espejo porque le daba asco mirarse a al espejo desnuda. Así, imagínate, que te ves a tu espejo y ella decía que, o sea, y de hecho vomitaba. O sea, las primeras sesiones que le dejé que pudiera mirarse frente al espejo su cuerpo desnudo, ella vomitaba. Entonces, imagínate el juicio hacia su cuerpo, qué fuerte. Dime si, o sea, ya digo, viéndolo así, ¿cómo no va a generar eso? Un impacto mental, un impacto en mis emociones, un impacto en cómo me relaciono en las interacciones sociales, fuera de que vaya a tener un encuentro sexual con las personas, ¿no? Es cómo interactúo yo con las demás. Las interacciones sociales son en todas partes, cómo interactuamos con los demás, cómo socializamos, en las dinámicas sociales, o sea, todo eso también influye cómo me percibo. Y es parte de mi sexualidad y es parte de una sexualidad sana también el que yo pueda verme a un espejo y decir, y a lo mejor y no digo, ¡ay, qué cuerpazo! Pero por lo menos lo acepto, ¿sí? O sea, que es el primer paso. Entonces, imagínate desde ahí, pues entonces empezamos a ver la persona que ya el terapeuta, el psicólogo, psiquiatra o con el especialista que acuda, sexólogo, pues va a tener ahí las herramientas necesarias para poderte ayudar a encontrar esa parte o esa vertiente que hay que trabajar, ¿no? Desde dónde lo estás viviendo, desde dónde lo estás experimentando y por qué se está manifestando así en tu vida. Claro, sí, concuerdo con lo que dices, o sea, de que el primer paso es pues buscar ayuda, ¿no? Con algún profesional, con algún terapeuta que te pueda ayudar pues con esos problemas, ¿no? También, como decía, creo que fue la sesión pasada, donde creo que había comentado que es importante como que el aceptar la realidad, ¿no? O sea, el aceptar lo sucedido, el no querer dejarlo en el olvido, ¿no? Creo que sí es importante como que el mantener bien presente qué es lo que te ha pasado, pero sobre todo, o sea, como que intentar salir adelante de eso, ¿no? O sea, como que no empeñarte en seguir así o por miedo o por vergüenza o por cualquier otra emoción. Entonces aquí también entra, ¿no? El precisamente validar nuestras emociones y sobre todo también creo que el establecer los límites saludables, ¿no? Es Para saber correcto. pues, sí, qué es lo que podemos permitir y qué es lo que no y qué es lo que nos hace sentir cómodos sobre todo, ¿no? Así es. Tú has dicho algo fundamental y que es sí o sí parte de una sexualidad sana. Cuando yo ya me conozco, cuando yo ya sé qué me perjudica, cuando yo ya sé qué me da placer, cuando yo ya sé qué es lo que me asusta, yo puedo poner límites. Yo puedo poner límites, mientras no. Pero para eso yo necesito tener información, que mis padres me digan, que en la escuela se dé la información. Claro, yo siempre voy a hacer pie de acuerdo a la edad, ¿sí? De acuerdo a la edad, por supuesto, no se le puede dar la misma información, vuelvo a mencionar, a un niño de 3 años, a un adolescente, a un adulto, o sea, no, es información muy distinta, pero el propósito o el enfoque siempre va a ser el mismo, el autoconocimiento,
la aceptación de su cuerpo, el conocer su cuerpo, que hay partes, ¿sí? Que son más sensibles que otras y que al ser estimuladas, pues van a tener sensaciones y que eso es natural y que no lo vean con ese juicio. Al contrario, como son tan sensibles, hay que cuidarlas más todavía, ¿no? Entonces, que eso es algo natural, pero que por eso hay que cuidar. Entonces, si nosotros vamos y, ok, yo ya entendí, y sobre todo también a nosotras, o sea, las mujeres, o sea, dentro de nuestro ciclo hormonal de 28 días, nosotros tenemos una fase que es la ovulación y que por cuestión biológica y natural de nuestro cuerpo, porque entra en su ciclo de reproducción, que es natural, que todos lo pasamos y como sea, las mujeres, nosotros empezamos a ver las cosas más bonitas y empezamos nuestros sentidos empiezan a estar más atentos y más, llega alguien y nos hace así y sentimos bien rico y bien bonito, pero es la ovulación, no es tanto que queramos a lo mejor tener un encuentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si las adolescentes, que es cuando empiezan con todos esos cambios y su cuerpo está cambiando y entran dentro de esos cambios hormonales, que llega alguien y les haga así, y ya por eso sintieron bonito y lo miraron y pueda entender que es parte de su ovulación y que no tiene nada que ver con otra persona ni que su cuerpo está listo para ya tener ese encuentro, ¿sí? Y que les hayan hecho así, hayan sentido bonitos, eso no los hace partícipes de que la otra persona pueda hacer con ellas lo que quiera, ¿no? Que muchas veces eso es lo que pasa. Es que como me hicieron así, yo sentí bonito, pues entonces yo pensé que dejé, pero yo no quería. ¿Y qué es lo que pasa? El miedo nos impide defendernos y bueno, de ahí se vienen otras circunstancias, pues, en las que las chicas o las jóvenes, pues, no quieren participar, ¿no? Porque se confunde el estímulo natural del cuerpo que siente, porque el cuerpo reacciona ante ciertos estímulos, pero eso no significa que nuestra mente, nuestras emociones esté dispuesta a participar de un acto para el que todavía no está listo. Entonces, imagínate, ¿no? Cuando vamos teniendo esa conciencia, ok, ¿sí? No es necesariamente que alguien me guste, que alguien me atraiga, que alguien sienta una atracción por él, que tengo que estar ahí también, ¿no? Ahí es donde aprendo, no es natural que a las mujeres, a algunas mujeres les gusten las mujeres, a otras mujeres les gusten los hombres, y eso va a ser natural, pero eso no significa que por eso se tenga que tener intimidad o entregar más allá de, ¿sí? Entonces, conforme vamos conociéndonos cómo funciona nuestro cuerpo físico, que es el primer encuentro y contacto con el otro, yo ya puedo empezar a decir, no es necesario que pase eso, simplemente así funciona ya, ¿sí? O sea, pero, pues digo, para eso pues necesitamos tener información, si no, pues entonces, ¿cómo vamos a poder tomar una decisión? Exacto. Y en relación a esto que mencionabas de que es pues necesario que desde pequeños se nos hable acerca de esto, de lo que es la sexualidad, ¿qué recomendaciones le darías a los padres y a las madres para abordar la sexualidad con sus hijos de una manera pues más natural y educativa? Creo que la base de todo es hablar. Creo que lo esencial sería que se mencionaran las partes del cuerpo tal cual su nombre. Eso evitaría bastantes encuentros sexuales no consensuados. ¿A qué voy con esto? O abusos, ¿no? Abuso, violencia sexual, hablando ya de términos fuertes, ¿sí? Hay casos en los cuales se le menciona, ¿no? Pues a la vulva, al genital femenino, por llamarle de una manera, que galletita, que el panecito, que la cosita. Entonces, muchas veces, en alguna ocasión llegué a leer un caso, no tengo el dato así, leí ese caso, donde una niña le decía a su maestra que a ella no le gustaba que su tío se comiera su galletita. Entonces la maestra le decía, ay, pero ¿tú quieres a tu tío? Sí, pues deja que se coma tu galletita porque pues cuando uno quiere a las personas comparte. Pero resulta que con los días pues se dieron cuenta pues que a sus genitales le llamaban galletita a sus papás. Imagínate, o sea, la distorsión en cuanto a la información de cómo se llaman las partes de nuestro cuerpo
eh, puede prevenir abusos o encuentros sexuales no deseados. ¿Sí? Y también nos puede ayudar a nosotros, otros adultos, que trabajemos con niños o lleguemos a trabajar con niños, o si tenemos algún sobrino, algo, poder identificar cuando esté pasando por algún tipo de abuso. ¿Sí? Entonces, eso, desde ahí parte la importancia. Por eso creo que es fundamental en todas las edades podamos hablar. O digo, aquí, en esta plática, pues tratamos de ser prudentes al hablar por la cuestión de la censura, que no debería de ser así, ¿verdad? Pero bueno, digo, para que mejor hablar lo más digerible posible para todos y que no, que este video que lleva información que llegue a donde tenga que llegar sin ser censurado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pero creo que de los primeros puntos es hablarle a las partes del cuerpo como se llama. Eso. Y eso lo podemos hacer desde pequeñitos, desde niños. Ya con eso nos ahorraríamos muchos. Ya pues en la adolescencia, pues hablarle de cómo funciona el cuerpo, de sus cambios hormonales, las mujeres, cómo va a crecer, cómo va a reaccionar su cuerpo ante ciertos estímulos, a los hombres, cómo, y eso ya les va a ayudar, ok, y ya no van y buscan en otra parte información, o ya no piensen que porque está reaccionando así el cuerpo es malo, es pecaminoso, es no sé, tantas cosas, ¿no? Tantos mitos o tabúes que hay, ¿no? O que ya porque ya besé a alguien, ya me tengo que casar con él, ¿no? O sea, dependiendo digo, porque como les decía, cambia de acuerdo al contexto cultural, o sea, la ubicación geográfica, pues cambia muchísimo la manera de percibir y vivir la sexualidad. Claro, sí, África, completamente de acuerdo. Ceci, ¿tienes alguna duda? Yo, con base en lo que estaban comentando, o sea, en cuanto a lo que es la información que se le brinda, pues desde niños, ¿verdad? Hasta más grandes, eh, relacionado a esto, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre el placer sexual o la sexualidad y estos cómo se pueden desmentir? No sé si en terapia hayas tenido alguna información así que digas tú, "Achis, o sea, ¿qué onda? Como que esto no está medio raro, ¿no? Ujú. ¿Cómo se los comparte?" Sí, yo creo que uno de los mitos más comunes es de que la otra persona es responsable de nuestro placer sexual. Ese es uno de los mitos más comunes. ¿Por qué? Porque si yo conozco mi cuerpo, yo me hago responsable de él. Y yo sé que puedo disfrutar, que no puedo disfrutar, hasta dónde llegar o qué más puedo experimentar. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo digo, no, es que mi pareja a mí me tiene que complacer? Ya desde ahí, ese es un mito. O sea, la sexualidad, el placer sexual empieza desde mí y lo comparto con el otro. Ese sería un mito, ¿no? Eh, Entre también los mitos que yo he escuchado aquí en sesión también es de que, eh, déjame a ver, voy a plantearlo, ¿no? De que a mayor cantidad de personas con la que estés, es como que mayor experiencia vas a tener. Y no, en realidad a mayor conciencia de lo que estás haciendo en el encuentro sexual con las personas, mayor es la experiencia que vas a tener y la satisfacción que vas a tener. O sea, a veces confundimos con mucho que eso nos va a dar placer cuando puede ser más concentrado, por así decirlo, menos personas, pero 100% entregado en el acto. ¿Sí? Porque muchas veces entonces lo único que hacemos es desahogar, cumplir una función. Y bueno, hablamos que la sexualidad implica muchas cosas, implica cómo me siento yo conmigo mismo, cómo me disfruto, cómo me siento con el otro, cómo disfruto al otro. ¿Sí? Otro mito muy grande también que considero yo es que una sexualidad plena solamente se consigue estando en pareja. Y eso no es verdad. Yo tengo personas que han venido aquí a sesión conmigo, que cuando les digo, y muchos están casadas, ¿en qué porcentaje te sientes
en tu sexualidad en este momento? Y así como que, ¿cómo? Sí, o sea, pues tanto lo disfrutas y ya empezamos a platicar, ¿no? Sí. 10% y son personas que están casadas y son personas que están con alguien ahí a un lado, ¿sí? O sea, que tienen o que tienen novio, que tienen pareja, que tienen novia. Entonces, una sexualidad plena no es necesaria la otra persona. Es porque, ¿cómo? Volvemos a regresar, empiezo por mí. O sea, no tiene nada que ver. Yo puedo disfrutarme, yo puedo tener una sexualidad plena estando sola. ¿Por qué? Porque conozco mi cuerpo, porque conozco mis límites, porque puedo elegir con quién estar y con quién no estar. ¿Sí? Porque me cuido, porque me puedo ver al espejo y no me doy asco, no me desprecio, no me ando comparando, porque también puedo, no tengo miedo de expresar y de decir qué me gustaría, cuáles son mis fantasías, ¿sí? ¿Qué me gustaría experimentar? Porque también respeto al otro, ¿sí? Entonces, esas partes, o sea, esa de que el que estemos en una pareja, que estemos en una relación, no implica que tengamos una sexualidad plena. Está muy alejado de la realidad. Como les decía, esta chica, ¿no? O sea, tenía a su pareja y ella se sentía abusada cada vez que tenía encuentro sexual con su pareja. Imagínate. Entonces, no es garantía. O sea, si nosotros queremos esperar a tener una relación, una persona para disfrutar de la sexualidad, no. O sea, por ahí no es el camino. Empiezo por mí. ¿Y cuál podría ser otro de los que más vienen aquí a sesión y trabajamos? Ah, ok, bueno, creo que también esta parte, y no, bueno, no es que sea mito, pero creo que es desconocimiento, mejor dicho, que considero yo que todos merecemos una sexualidad plena, segura y responsable. Muchas veces pensamos que la sexualidad nada más es plena y segura, ¿no? Pero Sí. la responsabilidad no la dejamos, o sea, no metemos la responsabilidad, o sea, ser activos sexualmente implica una responsabilidad, ¿sí? Y dentro de mis derechos es ser responsable yo. Y ahí es donde vamos otra vez, ¿no? Conociendo mi cuerpo, amándolo, cuidándolo, conociendo mis límites, respetando los límites del otro y sabiendo cuáles son mis fantasías, cuáles son mis juegos eróticos, en qué puedo participar, en qué no. Entonces eso me va a llevar a vivir una sexualidad sana, que implica muchos factores, no solamente el encuentro sexual o la penetración o los genitales, como lo hemos estado hablando, ¿no? Sí. Sí, 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 o sea, definitivamente la sexualidad va más allá del acto sexual y pues esto implica más que nada conexión emocional, autoconocimiento y bienestar, como ya lo estás comentando. Así es, sí, 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 sí. La sexualidad es, es una posibilidad que nosotros como seres humanos tenemos de ir construyendo nuestro propio mundo Sí. y de poder compartirlo con otro. O sea, es algo bellísimo, bellísimo, porque no nada más es mi cuerpo y ya, es mis creencias, mi biología, mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, mis prácticas, mis valores, Mi eh, esposo. o sea, Todo un es todo. conjunto de todo. Es un Ujú. conjunto de todo, así es. Y pues, obvio, va a ir cambiando, como les decía, o tiene que ver mucho el momento histórico en el que nos encontremos, por eso va a variar. No es la misma, por eso si nosotros hablamos sobre sexualidad con nuestros padres, uff, va a ser bien, vamos a estar hablando dos cosas bien distintas, en algunos puntos a lo mejor coincidamos y en otras no, es que en mi época eso no era, y ahorita aquí, y si nosotros ahorita, yo tengo 45, hablo con una adolescente o un chico de 18 años, híjole, la sexualidad está interpretado o se está viviendo de una manera distinta, ¿no? Entonces, Sí. eso es lo bello e interesante de la sexualidad, que va evolucionando, que va cambiando, que va trascendiendo de maneras distintas de acuerdo al contexto histórico, ¿no? Cultural, pero que está conformado siempre por lo mismo, nada más va variando.
Siempre está Sí. conformado por lo mismo, factores culturales, biológicos, psicológicos, socioeconómicos, etcétera, todo lo que ya dijimos. Sí. Sí, definitivamente. Y como mencionabas, o sea, muchas personas que no hablan de lo que son sus deseos y preocupaciones por miedo a ser juzgadas, pues terminan afectando lo que es su vida sexual, ¿verdad? Entonces hay que ser más abiertos, más, vaya, utilizar todas estas herramientas que ya estamos comentando para, pues, que tengamos una vida sexual más plena, más sana Ujú. y darla más con respeto también hacia nosotros mismos y hacia los demás. Sí, así es. Luz, no sé si quieras aportar algo más Sí, o... pues tengo una última pregunta para ti, África. Sería, ¿cómo crees que podemos manejar las diferencias, pues tratándose de deseos, expectativas o bien necesidades que tenemos pues dentro de una relación sin dañar lo que es la conexión emocional? Ok, interesante, interesante pregunta. Eh, Sí, los hombres y las mujeres vemos la intimidad sexual de una manera distinta. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Este, que no significa que esté bien, que no está mal, que lo miramos distinto. Las mujeres, la mayoría de las veces, no voy a generalizar, pero la mayoría de las veces, para poder estar en un encuentro sexual conectamos emocionalmente. Y el hombre, para poder tener un encuentro sexual, no necesita vincularse emocionalmente. Simplemente es el acto de los cuerpos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en sí, si hablamos de encuentros sexuales, si las dos personas son adultas, si las dos personas son responsables, si coinciden y quieren, desde mi perspectiva, no pasa nada, está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona lo hace para satisfacer al otro, ahí es donde tengo que prestar cuidado. Es como, por ejemplo, yo África, y si para el chico que me gusta, si esté feliz y me acepte, y que yo pensando que si tengo relaciones sexuales con él, así es como voy a generar una relación formal con él, ahí es donde digo, a ver, separo una cosa de la otra. Lo que vamos a tener va a ser un encuentro sexual, no va a ser un compartir de emociones. ¿Sí? Entonces, a menos que la otra persona lo esté expresando así. Sí tengo que estar bien consciente de esa parte. ¿Sí? Si va a ser un encuentro sexual simplemente o va a ser un compartir de intimidad donde implican otras cuestiones como las emocionales, ¿no? Entonces, sí es bien importante primero, yo qué es lo que quiero, ¿sí? Yo, a ver, yo quiero disfrutar nada más del cuerpo de la persona, entregarme, pasar un buen momento ya como adulto. Hablando en cuestión, estamos hablando de adultos, ¿no? Adultos ya, responsables, como donde les comentaba, ¿no? Este, que tenemos derecho a una sexualidad plena, segura y responsable. Estamos hablando de que un adulto que tiene esas características. Entonces dice, bueno, ok, yo ya decidí estar con esta persona, compartir, lo que sea, un momento, vemos si coincidimos, pero si yo voy a un acto sexual metiendo emocionalidad donde la otra persona no manifiesta eso, ahí es donde tengo que separar. Y es donde yo me hago responsable y digo, a ver, si va a ser factible para mí, o sea, si me meto ahí, después no voy a estar yo padeciendo esa situación. Y si digo, pues no, porque en realidad no sé, o sea, no digo expectativa de lo que vaya a ser, pues bueno, y ya. Es donde ahí asumimos nuestra responsabilidad. Es lo que les decía. Muchas veces pensamos que solamente que la sexualidad es una sexualidad plena, este, y, y segura, ¿no? Pero no, también es responsable, porque yo puedo elegir con quién estar y con quién no estar y desde dónde ir, si desde lo emocional o entrego también lo emocional o nada más es físico. Y ya, ¿no? O sea, ya hay esa parte. Por eso es importante conocernos hasta dónde sí yo llegaría, hasta dónde no llegaría y por qué lo estoy haciendo. sí. Claro, sí. Bueno, África y Cecilia, muchísimas gracias por esta información y recomendaciones compartidas. Esperemos que aquellos que nos estén viendo pues tomen en cuenta todo lo mencionado en esta entrevista.
Muchísimas gracias por habernos brindado un poco de su tiempo y sobre todo sabiduría con nosotros el día de hoy. No olviden, chicos, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas entrevistas, así como secciones. Si tienen alguna opinión sobre lo que se trató en esta entrevista o bien si quieren poner alguna opinión en los comentarios, recomendaciones de temas que les gustaría escuchar en esta sección, pues se los agradeceremos mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Gracias por escucharnos.